Buenos días, mi nombre es Guillermo Federwes y en este momento les expondré el agatizo de riesgo biológico para trabajadores. Primero comenzaremos con una serie de conceptos y definiciones que nos trae el agatizo. Riesgo biológico es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una infección, alergia o toxicidad secundaria a la exposición de material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. Agentes biológicos o peligro biológico. Microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Accidente de trabajo con material biológico. Suceso repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, en la que el individuo se expone por lesión percutánea, inhalación, contacto con mucosas o piel no intacta, a material infeccioso que incluye fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso de microorganismos que pueden generar lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. Bioseguridad. Es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto por límites permisibles, sin atentar contra la seguridad de las personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas, experimentaciones genéticas y sus procesos conexos e igualmente garantizan que el producto de estas investigaciones y o procesos no atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, pacientes, visitantes o el bienestar del consumidor final, ni contra el ambiente. Desinfección. Conjunto de operaciones destinadas a eliminar o reducir el número de agentes infecciosos en cualquier instrumento, superficie o material, por medios físicos o químicos. Según la capacidad del agente para destruir microorganismos, se definen 3 niveles de desinfección: alto, intermedio y bajo. Elementos cortopulsantes. Son aquellos que por sus características cortantes o pulsantes pueden originar un accidente percutáneo por cortar, pinchar o causar una herida. Incluye limas, lacentas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí y cualquiera de estos elementos que puede lesionar la piel. Enfermedad laboral por exposición de agente biológico. Son aquellas patologías contraídas como resultado a la exposición de agentes biológicos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar y que están contempladas en la tabla de enfermedades laborales o que sin estar en ellas se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional. Enfermedades infecciosas. Enfermedades causadas por microorganismos patógenos que pueden ser transmitidos entre los humanos o desde los animales para los humanos, por diferentes métodos. Factores de riesgo biológico. Conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. Gestión del riesgo biológico. Proceso mediante el cual se establece el contexto estratégico en el que se va a realizar la gestión, se identifican los peligros, evalúan los riesgos y se comunican, se realiza su control, monitoreo y se vigila la salud de los trabajadores, con el propósito de generar una cultura de prevención, soportados en una estructura que se dirige hacia la gestión eficaz de las oportunidades y el control de los efectos adversos, garantizando también la seguridad y previniendo impactos nocivos para el medio ambiente. Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. Un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contienen agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con superficie, virulencia y concentración como
para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Riesgo. Es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones de eventos peligrosos en la severidad del daño, y la severidad del daño puede ser causada por estos. Sistema de seguridad y salud en el trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en los espacios laborales. Su objetivo general es facilitar el proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el sistema de riesgos laborales para la protección de la integridad del personal que realiza el trabajo, labor o actividad, con la identificación de prácticas, procesos, situaciones peligrosas y acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad económica. Señales de peligro biológico. Son señales de seguridad que incluyen un símbolo de riesgo biológico y texto que varía para indicar solo personal autorizado, desechos contaminantes, disposición adecuada de desechos infecciosos y no almacene alimentos o bebidas en este refrigerador. Vigilancia epidemiológica. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica es la salud en el trabajo. Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continua y sistemática de datos, efectos de prevención. La vigilancia es indispensable para planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como por la protección de promoción de los trabajadores. Ahora hablaremos un poco de la población objeto. La exposición de riesgos biológicos se produce por la presencia de agentes biológicos en los diferentes entornos, pudiendo distinguirse, en general, dos grandes categorías de la exposición de los mismos. La primera sería uso intencional, direccionadamente al trabajo, manipulan este tipo de agentes. Y el uso no intencional. En estos casos, la exposición es incidental, al propósito principal del trabajo. Hablemos un poco más de uso intencional. Es donde se incluyen los profesionales de las ciencias de la salud, ciencias agropecuarias y de ciencias biológicas, que directamente su trabajo manipulan este tipo de agentes. Por ejemplo, trabajos relacionados con la industria farmacéutica, trabajos con la industria alimentaria y la microbiología. El uso no intencional se derivan de las exposiciones que surge de otra actividad diferente a lo laboral que no implica la manipulación ni el trabajo de contacto directo al uso deliberado del agente biológico. Eso quiere decir que pueden contagiarse simplemente por estar cerca, pero no necesariamente que lo manipule. Los siguientes actividades laborales con entornos de trabajo con exposición de agente biológico serían trabajos relacionados con la prestación de servicios a la ciudadanía, a la salud humana, centros de salud, clínica, hospital para la población humana, trabajos en centros de producción de alimentos, trabajos agrarios, actividades en que existen contacto con animales o con productos de origen animal, trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollos en los servicios de alistamiento y de autonomía patológica, trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico. Trabajos en unidades de eliminación de residuos, actividades en que existan contacto con personas, enfermas o no, o con su sangre y otros fluidos biológicos. Un ejemplo podría ser la policía, los bomberos, trabajadores de prisiones, o sea, los guardias de seguridad en las prisiones, ¿no? Centros de acogida, hogares de paso, entre otros. También están las trabajadoras sexuales, trabajos en centros de producción de alimentos,
tareas en que existe contacto o manipulación con animales o con productos de origen animal, doméstico, de producción y vida silvestre. Trabajos en plantas de tratamiento residuales. Trabajos en instalaciones depuradas de aguas residuales. Trabajos de establecimiento de interés sanitario, como establecimientos carcelarios, guarniciones militares, trabajadores en actividades de ecoturismo y paseo ecológico, educativas o culturales, instalaciones sanitarias de institucionales, penitenciarías, puertos o aeropuertos. Muy bien, ahora hablaremos clasificación de los agentes. La Organización Mundial de la Salud, los microorganismos infecciosos se clasifican en 4 grupos de riesgo. El primer riesgo es riesgo individual y poblacional, escaso o nulo. Son los microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o en los animales. El segundo grupo es el riesgo individual moderado o riesgo poblacional bajo. Son agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para la persona del laboratorio, la población, el ganado o medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces, y en el riesgo de propagación es limitado. El tercer grupo es el riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo. Son agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que quede ordinario, no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. El cuarto y último grupo es el grupo de riesgo 4, riesgo individual y poblacional elevado. Los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Mecanismos de transmisión de microorganismos. ¿Qué son los mecanismos de transmisión? Conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infectivo con el sujeto receptor, o sea, en este caso sería el trabajador. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? En esta tabla que tenemos aquí, que la saqué de la Gatizo, podemos aquí observar que tenemos 2 clases de transmisión, que son directa e indirecta. La directa, un paso de un agente biológico desde la fuente de infección al sano susceptible por una relación inmediata. Ocurre a un espacio de tiempo breve. Pues pueden ser mordeduras, los arañazos, el contacto físico, la vía sexual, contactos de mucosas, transmisión holodactila, son transmisiones a través de la mano contaminada con excreciones, secreciones, tierra, etc. También es por la vía transplacentaria, transmisión intraparto, el aire, por el aire, microorganismos que tienen salida por el aparato respiratorio contaminan el aire a través de las goticas. Y la transmisión indirecta. Existen separaciones en el tiempo y distancia entre fuente y sujeto susceptible, habiendo medios animados o no entre ellos. Podrían ser objetos inanimados, fomites, suelo, agua o alimentos contaminados. Rutas de transmisión. Según la terminología de la PCI, las vías de transmisión de microorganismos se clasifican convencionalmente en 5 categorías. En la matriz que podemos observar nos discrimina entre exposición y transmisión, la definición y los ejemplos. Por contacto. Existen exposiciones por contacto cuando los microorganismos se transfieren por contacto físico entre una fuente indirecta y un huésped, o a través de un objeto inanimado, que transciende los microorganismos a un huésped de manera pasiva. Un ejemplo puede ser los agentes de atención epidemiológica,
como C. difficile, microorganismo resistente a los antibióticos, ejemplo el MRSA o el BRD. Los virus respiratorios, por ejemplo el virus respiratorio sincitial, virus de la gripe, para influencia y rinovirus. Exposición y transmisión por gotas. La exposición a gotitas ocurre cuando las gotitas que contienen microorganismos son expulsadas al aire por una corta distancia, es decir, hasta 2 metros, y se deposita en las membranas mucosas de un huésped. Las gotas también pueden contaminar el entorno de inmediato cuando se asientan en la superficie. Ellos pueden contribuir a una transmisión por contacto. Un ejemplo es un virus que causa infecciones del contacto respiratorio, por ejemplo, es un virus respiratorio sincitial, la influencia o virus para la influencia, rinovirus, adenovirus, rubiola para paperas y Bortella. Exclusión y transmisión por aire. La exposición aérea ocurre si se generan partículas pequeñas que contienen microorganismos viables. Se proyectan a distancias cortas o a largas y se inhalan. Por ejemplo, la varicela y el virus del zóster, Microbacterium tuberculosis, virus del sarampión o el virus de la viruela. Exposición y transmisión por vehículo común. En el caso de una transmisión común en un vehículo, una sola fuente contaminada, puede ser un alimento, por ejemplo, una vial de dosis múltiple, solución intravenosa o material para la infección a muchos huéspedes. Exposición y transmisión por vectores. Este método de transmisión se refiere a la transmisión por vectores de insectos, por ejemplo las garrapatas, que nos colocan la enfermedad Limine. Hablaremos un poco de las vías de transmisión del agente biológico. La vía de transmisión biológica es el medio por el que el agente biológico llega al expuesto, pudiendo ser, por ejemplo, la primera, vía aérea, que es la respiratoria. Consiste en la inhalación de agentes biológicos que están presentes en el aire, normalmente en forma de partículas sólidas o líquidas, bioaerosoles, como por ejemplo agitación de los cultivos de microbiológicos, nacimiento de animales, procesos de acondicionamiento en el aire, humidificaciones y torres de refrigeración. Puede ser también por vía dérmica. El agente biológico entra por contacto con la piel y las mucosas del trabajador o trabajadora, como los bioaerosoles, que se depositan en las mucosas o a través del contacto directo con una persona infectada, sus heridas o a través del contacto por los objetos contaminados, ropa, sangre u otros fluidos biológicos. También está la vía oral, que es la digestiva. La transmisión se produce por la indigestión de alimentos o bebidas contaminados, por la transmisión manos-boca, es decir, cuando tenemos las manos sucias y comemos algo y ahí nos da esta infección. Vía parenteral. La entrada del agente biológico se produce a través de las capas profundas de la piel debido a cortes, heridas, pinchazos, mordeduras o picaduras. Tipos de agentes biológicos. Los agentes biológicos, que son microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoplasmáticos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, y pueden ocasionar un accidente de trabajo cuando se encuentra el trabajador con exposición por lesión percutánea, inhalación, contacto con mucosas o piel intacta, a material infeccioso que incluye fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso de microorganismos que pueden generar lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o llega hasta la muerte. Aquí tenemos una imagen que nos dice los agentes biológicos cuáles son. Por ejemplo, existen bacterias y afines. También están los virus, los pirones, los parásitos, los protozoos, que vienen clasificados en flagelados, ciliados, rizótopos, esporozoos y de últimas que vienen siendo los hongos. Hablamos aquí un poco de las obligaciones de los trabajadores.
Los trabajadores deben aplicar y cumplir todas las medidas establecidas para la empresa para prevenir y controlar los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos. Esto incluye tener unas normas de trabajo seguro, mecanismos eficaces para poder manejar los elementos de protección personal, en los procesos de limpieza y desinfección de cada uno de estos elementos. Es importante que el proceso de formación de los trabajadores incluya conocer la normatividad vigente en Colombia para relacionar los elementos de EPPs con los agentes biológicos. Y es dar también adecuado el uso de los EPPs que se entrega por la empresa. Como parte del sistema de gestión salud del trabajo, los trabajadores deben también asistir a la inducción y reinducción, entrenamiento y capacitaciones periódicas programadas por los empleadores. Es un deber de cada trabajador asistir a todas las charlas y capacitaciones que el empleador le está brindando para evitar algún contagio de riesgo biológico. Cumplir con los protocolos de manejo, procedimientos establecidos por la empresa relacionados con el manejo de prevención de riesgo biológico. Es decir, si la empresa tiene estipulado un procedimiento específico para manejar X sustancia o producto biológico, tiene que seguirlo al pie de la letra, porque si no, simplemente su seguridad se viene expuesta, tal vez por una improvisación o por un yo pensé que tal vez podría hacerse de otra manera. La idea es regirse por los protocolos de manejo que tiene la empresa. Otro es informar las condiciones y procedimientos de riesgo que se identifican en áreas de trabajo. Es decir, tienen que decir qué condiciones y cuáles riesgos tienen cada uno en su lugar de trabajo, para que todos podamos tener un ambiente seguro para poder laborar. Y reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo. Si no se reporta, por ejemplo, un incidente, eso nos da cavidad a que pueda convertirse en un accidente de trabajo. Ya que pues si no hay ningún reporte de incidente, quiere decir que todo está bien y todo seguirá trabajando así como venía trabajando, pero resulta que de pronto hubo un error y no se reportó ese error, que sería un incidente. Eso afectaría mucho a la producción o a la ejecución de la tarea. Las obligaciones de los trabajadores están consignadas en el decreto 1295 de 1994, en el artículo 22, y la resolución 2400 de 1979 en el capítulo 3, artículo 3. Ahí nos dicen las obligaciones de los trabajadores frente a la prevención de riesgo biológico, que pues son ya un poco más específicos de lo que ya le han dicho. Por ejemplo, sería cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de la empresa. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa y los elementos de trabajo, los dispositivos para control del riesgo y los equipos de protección personal para el entorno del patrón, o sea, el empleador, suministrarse y conservar el orden y aseo laboral de trabajo, entre otros. Aquí hablaremos un poco de las enfermedades laborales por exposición a riesgo biológico. En Colombia se define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad laboral o medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Perdón. Se establecen dos grupos de enfermedades que tienen relación con el riesgo biológico según el decreto 1477 del 2014. La sección primera dice que los agentes etiológicos o factor de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. Agente biológico, que es la selección 2, grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico. Aquí en esta tabla vemos un poco de las enfermedades laborales que tienen contemplado este artículo. Por ejemplo, para los laboratorios hay enfermedades como la hepatitis, el SIDA, el zoonosis y otras infecciones. La vía de transmisión, por ejemplo, la hepatitis son cultivos gérmenes clínicos. El SIDA son animales experimentales y la zoonosis es material biológico. Otra actividad que encontramos acá es el personal de centros sanitarios. Hay enfermedades como la hepatitis que se transmiten por pinchazos, contacto con sangre u otros líquidos biológicos. También encontramos el SIDA, que se transmite por material instrumental contaminado. También encontramos el herpes, la tuberculosis y otras enfermedades. El personal de atención a grupos de riesgo, encontramos la enfermedad de hepatitis por pinchazos,
el SIDA por contacto con la sangre, la tuberculosis por contacto con enfermos. Otra actividad que encontramos la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, encontramos la zoonosis, que la vía de transmisión son los animales. Encontramos el tétanos, que se transmite por el suelo, el agua o las herramientas. La parasitosis, que se transmite por mosquitos. Otra actividad que encontramos acá es la industria de lácteos. Una enfermedad que encontramos acá es la brucelosis, que se da por contacto con animales. También encontramos la tuberculosis bovinia, que se transmite por la leche. Otra industria es las cárnicas, que es igualmente la misma zoonosis, que es por contacto con animales. Las industrias de la lana, que encontramos una enfermedad que es el carbonoco, el anthrax, también llamado, que se da por contacto con la lana de los animales. También encontramos la fiebre Q. En la industria del curtido encontramos el carbonoco, igualmente como en la industria de las alas, que son por la piel de animales. Encontramos otra idea que es la producción de abono orgánico, que también está aquí presente en la enfermedad zoonosis, que se contacta por medio contagia por medio del estiércol. El tétano, que se contagia por medio de la harina de huevos, y la parasitosis. También encontramos otro sector que es el saneamiento público. Encontramos la enfermedad leptospirosis, que son herramientas contaminadas. Encontramos también el tétano y la hepatitis, que son por aguas residuales. Encontramos también aquí, que es por limpieza urbana, que encontramos la leptospirosis, que son por tener contacto con basuras o las ratas. También encontramos la erisipela, es contacto con agua o tierras contaminadas. La fiebre tifoidea, recogida de jeringas. Cuando están recogiendo las jeringas se pueden pinchar y pueden adquirir esta enfermedad. También encontramos la hepatitis. Otra actividad es trabajos en minas, zanjas o alcantarillas. Encontramos la anquilostomiasis, que es contacto con tierra contaminada. Contamos también la leptospirosis, que son herramientas contaminadas, y el tétano. Otra actividad son veterinarios, cuidado de animales. Encontramos nuevamente la zoonosis o la brucelosis, que es contacto con animales, fluidos o herramientas contaminadas. También encontramos la prostitución, que encontramos que las enfermedades son el hepatitis, la SIDA o otras enfermedades de transmisión sexual. El contagio se da por contacto sexual con personas infectadas, por no cuidarse, no tener protección. Básicamente, por hacerlo a cuero pelado. Precauciones y autocuidado de los trabajadores expuestos a riesgo biológico. Encontramos que los trabajadores, como norma general, es cuando el entorno laboral se presenta exposición a riesgos biológicos, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones de prácticas de trabajo seguro para todos los trabajadores con exposición de agentes biológicos. Aquí encontramos 6 grandes grupos, que el primero es higiene de manos, el segundo manejo de elementos cortopulsantes, el tercero limpieza, desinfección e higiene, el cuarto elementos de protección personal, el quinto manejo de residuos, elementos cortopulsantes, vacunación. Muy bien, hablemos primero de higiene de manos. Se considera como higiene de manos los procedimientos mecánicos y químicos diseñados para disminuir la cantidad de microbiota, tanto transitoria como residente, de la piel en las manos. De esta forma se reduce la probabilidad de transmisión en las mismas a través del contacto. Aquí tenemos una clasificación que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a 2 técnicas para poder efectuar una efectividad a la hora de lavar las manos, que podemos eliminar el virus que tengamos ahí. El primero sería el lavado o fricción de manos, que es el primer grupo. De este grupo se liberan 3 más. Lavado de manos con jabón no medicado.
Esto es una fricción breve y enérgica con todas las superficies de la mano con jabón común, seguido de enjuague con agua. Esto busca remover la suciedad, el material orgánico y destruir la concentración de la microbita transitoria. Otro que encontramos es el lavado de manos con jabón antiséptico. Es el proceso de higiene de manos que se debe asegurar que toda la superficie de ellas, palmas, dedos, espacios interdigitales, región ungueal, entren en contacto con el agua y el jabón. Se debe realizar fricción para eliminar la materia orgánica y suciedad. Luego se enjuaga bajo un chorro de agua para eliminar todos los residuos por arrastro. Encontramos también la fricción de manos, que es un compuesto a base de alcohol. Aplicamos medianamente fricción en un agente antiséptico con base de alcohol sobre la superficie de manos, eliminando microbita transitoria y disminuyendo microbita residente en la piel. Las soluciones a base de alcohol más eficaces son aquellas concentraciones de alcohol entre el 60 y 95%. Tienen que generar una acción rápida y deben utilizarse soluciones de baja densidad, carentes de toxicidad, secado rápido y de bajo costo. Aquí tenemos otra que es la higiene quirúrgica. Lavado quirúrgico con jabón antiséptico. La higiene de manos quirúrgica es la realizada con jabón antiséptico con efecto residual desarrollada antes del procedimiento quirúrgico con el fin de eliminar la microbita transitoria y reducir microbita residente. También encontramos la fricción quirúrgica, que es un compuesto a base de alcohol. Se realiza el lavado quirúrgico con soluciones a base de alcohol. Las soluciones más eficaces son aquellas con el 95% de concentración. Tienen que generar una acción rápida y se debe utilizar en soluciones de baja densidad, carente de toxicidad y secado rápido de bajo costo. Indicaciones para el lavado y la antisepsia de las manos. Se deben lavar las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o contaminadas con material orgánico, manchadas con sangre u otros fluidos corporales, o bien cuando haya sospechas fundadas o pruebas de exposición a organismos con capacidad de producir esporas, así como después de ir al baño. A continuación les voy a decir unas recomendaciones que nos da la Gatizo para este adecuado lavado de las manos. Tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. El uso de los guantes no sustituye el lavado de las manos. No se debe usar anillos o joyas durante la jornada laboral. Se recomienda mantener un adecuado cuidado de la piel para aumentar la eficacia de la fricción y lavado de las manos, ya que cualquier cambio de la capa superficial de la epidermis favorece a la colonización de microorganismos. El lavado de las manos por remoción mecánica se debe realizar en los siguientes casos. Al entrar y antes de salir del trabajo, previo a procedimientos no invasivos, odontológicos y en laboratorios clínicos, antes y después de atender pacientes esencialmente susceptibles a contraer infecciones tales como inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo. Antes y después de manipular las heridas. Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal. Antes y después de entrar a cualquier cuarto de aislamiento. Después de manipular objetos contaminados, así haya utilizado los guantes. Antes y después de realizar procedimientos antisépticos como punciones o cateterismos. Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. En general, antes y después de comer y beber, antes y después del baño, antes y después de preparación instrumental. Después de retirarse los guantes, entre en contacto con uno u otro paciente. Para evitar contaminación cruzada de diferentes sitios del cuerpo al caminar de tareas o procedimientos sobre el mismo paciente, por ejemplo, después del baño del paciente y antes de efectuar un cambio de apósito en un sitio. Muy bien, hablemos un poco de los procedimientos de fricción en las manos con solución de base alcohólica.
Aquí tenemos una imagen que nos muestra que fue publicado por la OMS, es el debido lavado de las manos durante, antes y después de alguna actividad. Antes, durante y después de preparar los alimentos. Antes de consumir alimentos, después de utilizar el baño, después de cambiar pañales o asistir a un niño que haya ido al baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de haber tocado animales o alimento para animales o excrementos de animales, después de haber tocado la basura. Nos toca realizar el adecuado lavado de manos después de todas estas actividades, porque siempre, independientemente aunque no lo veamos, van a quedar residuos de algún agente biológico. Entonces, para evitar algún tipo de enfermedad tenemos que realizar un adecuado lavado de las manos. ¿Cómo sería el lavado de las manos? Entonces, comenzamos mojándose las manos con agua. Después, deposite la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Segundo paso sería frótese las palmas de las manos entre sí. El tercero, frótese las palmas de las manos de derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos. Y viceversa. Cuarto, frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Quinto, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto, frótese con un movimiento de rotación de pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo, frótese la punta de los dedos con la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Octavo, enjuáguese las manos con agua. Noveno, séquese con una toalla desechable. Décimo, sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Y último paso, sus manos son seguras. Recuerden que con estos 11 pasos que acabamos de hacer, podemos lograr que todos los residuos biológicos que se vayan de nuestras manos y evitamos así un posible contagio de riesgo biológico. Ok, la OMS también promueve la higiene de las manos para las infecciones quirúrgicas. Son 5 momentos especiales donde los doctores o quien vaya a realizar un procedimiento quirúrgico o asistencia con una persona tiene que realizar. El primero, antes de tocar al paciente. ¿Esto por qué lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Lávese las manos antes de tocar al paciente cuando se acerque a él. ¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tiene usted en la mano, los que recogemos por fuera de un día a día. El segundo paso, antes de realizar una tarea limpia séptica. ¿Cuándo? Lávese las manos inmediatamente antes de realizar una tarea limpia séptica. ¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. Tercer paso, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. ¿Cuándo lo hacemos? Lávese las manos inmediatamente después de un riesgo de exposición a líquidos corporales y tras quitarse los guantes. ¿Por qué lo hacemos? Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los agentes dañinos del paciente. Cuarto, después de tocar al paciente. ¿Cuándo lo hacemos? Lávese las manos después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea, cuando deje la cabecera del paciente. ¿Por qué lo hacemos? Para protegerse y proteger el entorno de atención a la salud de los gérmenes dañinos del paciente. Y quinto, último paso, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Cuándo lo hacemos? Lávese las manos después de colocar cualquier objeto o mueble en el entorno inmediatamente del paciente. Cuando lo deje, incluso aunque no lo haya tocado el paciente. ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno en la salud de los gérmenes dañinos del paciente. Muy bien, continuamos con el manejo de elementos cortopulsantes. Estas exposiciones acarrean el riesgo de infecciones con la hepatitis B, que es el VIH-B, hepatitis C, que es el VIH-C, y el síndrome de influencia adquirida, que es el SIDA, del VIH-S o el virus de influencia humana, entre y hasta en el momento
Hasta el momento, reporte de 60 agentes infecciosos a nivel internacional, se ha estimado que al menos 1.000 trabajadores de la salud contraen infecciones serias anualmente debido a pinchazos con agujas y lesiones por objetos cortopulsantes. Ahora hablemos un poco de las recomendaciones del manejo cuidadoso de los elementos cortopulsantes. Durante la manipulación y limpieza, el desecho de elementos cortopulsantes, las agujas, bisturís u otros objetos, el personal deberá tomar rigurosas precauciones, esto para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las punciones accidentales ocurren al reenfundar las agujas después o de usarlas, y como resultado de desecharlas inadecuadamente. La distribución de accidentes con objetos cortopulsantes ocurre en el siguiente orden: antes de desecharlos el 50.9%, durante su uso el 29.0%, mientras se desecha el 12.6% y después de desecharlo el 7.6%. Eso quiere decir que la posibilidad de infectarse es mayor antes de desecharlos. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos desechando estos agentes, más que todo. Y aquí serían unas recomendaciones: se deberán manejar con extraordinario cuidado las agujas y los instrumentos cortantes usados. Las precauciones se deberán adoptar durante y tras su utilización, al limpiarlos y en su eliminación. Una vez utilizadas, las agujas no deben ser sometidas a ninguna manipulación. Para su eliminación, las agujas, jeringas y otros instrumentos cortantes o pulsantes deben ser colocados en envases reglamentarios resistentes a la punción, que estarán localizados en la zona en que vayan a ser utilizados. Nunca se llenarán los envases totalmente, puesto que las agujas sobresalen de los contenedores y constituyen un riesgo importante para las personas que las manejan. Siempre que sea posible, los trabajadores sanitarios que utilicen instrumentos cortantes o pulsantes deben depositarlos personalmente en el recipiente adecuado. Nunca se dejarán estos objetos cortopulsantes o punzantes abandonados sobre una superficie, ya que existe el riesgo de que otros trabajadores sufran accidentes. Ello es especialmente necesario tras intervenciones realizadas junto al lecho del enfermo, por ejemplo, toracentis, extracción de muestras de sangre arterial para gases, ya que el individuo que maneja el instrumento conoce mejor la situación y cantidad del equipo utilizado, evitando así el riesgo de exposición a otros trabajadores. Se tendrá especial cuidado en que no haya objetos cortantes o punzantes en la ropa que vaya a la lavandería, ya que pueden producir accidentes a los trabajadores que lo manipulen. Nunca se depositarán objetos cortantes o pulsantes en las bolsas de plástico situadas en los cubos de basura. Los trabajadores deben realizar los siguientes pasos para protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo en las lesiones de cortopulsante. La primera sería evitar el uso de agujas cuando existan alternativas seguras y efectivas. Ayudar a su empresario a seleccionar y evaluar dispositivos con mecanismos de seguridad. Utilizar los dispositivos con mecanismos de seguridad proporcionados por su empresario. No reencapsular agujas. Hacer los preparativos de manipulación y eliminación segura antes de iniciar cualquier procedimiento en que se utilicen instrumental objetos cortopulsantes. Desechar rápidamente los dispositivos cortopulsantes usando los recipientes apropiados de la eliminación. Informar cualquier incidente o accidente con instrumental cortopulsante o que implique la manipulación de agentes biológicos sin demora para asegurarse de recibir un tratamiento adecuado. Participar en el adiestramiento sobre patógenos transmitidos en la sangre u otros fluidos corporales y seguir las prácticas de prevención de la infección recomendadas, incluyendo vacunación contra la hepatitis B. Muy bien, ahora también la Gatizo nos dice qué hacer en caso de sufrir un pinchazo con una aguja. Lo que primero que tenemos que hacer es enjuagar la herida con abundante agua y jabón. Siguiente sería, avísele a su supervisor e inicie el sistema de reporte sobre lesiones en el lugar de trabajo.
Siguiente sería, identifique al paciente fuente, quien deberá ser examinado por infecciones por el VIH, hepatitis B y hepatitis C. El proceso de realización de pruebas se dará inicio con el consentimiento del paciente. Reporte al servicio de salud de la IPS, al departamento de emergencia u otra institución designada para dar el tratamiento. Sea examinado inmediata y confidencialmente para infecciones por el VIH, hepatitis B y hepatitis C. El médico tratante de su EPS evaluará la aplicación de consigna pre-profilaxis postexposición con antirretrovirales, según las guías del CDS, cuando la paciente enfrente que se ha desconocido no haya resultado positivo para. Se debe reportar el accidente de trabajo según lo estipulado por la normatividad vigente, 2 días, a la ARL y a la EPS. El accidente de trabajo con riesgo biológico se recomienda su atención por urgencia antes de las 24 horas para recibir el tratamiento adecuado y oportuno. Continuamos con limpieza, desinfección e higiene. Es conveniente que las empresas tengan un plan de limpieza establecido con las diferentes acciones a realizar, de los implementados a utilizar, de las frecuencias de las actividades de limpieza e higiene, además de un acuerdo con el sector económico en el que se encuentra la empresa. Existen diferentes requerimientos normativos que afectan los diferentes niveles de limpieza y desinfección de los establecimientos. Hay que tener en cuenta los aspectos para un programa de limpieza y desinfección. Modos de aplicación o ejecución de los desinfectantes. Frecuencia de la aplicación o ejecución de los desinfectantes. Métodos de preparación de los productos de limpieza, desinfección y esterilización cuando aplique. Tiempos de aplicación o de contacto mínimo de cada producto para lograr su acción. Procedimientos específicos de limpieza, desinfección y esterilización, según tipo de superficie, equipo, dispositivo, material o instrumental. Tratamiento de equipos e instrumental externo alquilado. Manejo de elementos y equipos de limpieza. Esterilización o desinfección. Métodos de control de la eficacia de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados. Almacenamientos, transporte, manipulación y eliminación de los productos usados en estos procesos. Fichas técnicas sobre seguridad de la sustancia química. En el lavado y cepillado del material instrumental se debe utilizar monogafas, mascarillas convencional, guantes neopreno y dental de caucho. El personal de aseo y servicios generales debe usar monogafas, mascarilla convencional, guantes de caucho y botas impermeables de caucho. Para la manipulación de residuos biosanitarios se deben emplear monogafas, mascarillas convencional, delantal y guantes de neopreno. En las labores de mantenimiento se debe usar monogafas, guantes de caucho de alto calibre. El personal involucrado en estos tipos de procesos debe cumplir con el esquema mínimo de vacunación, hepatitis B, influencia y de acuerdo con la susceptibilidad individual, varicela, rubéola, sarampión y hepatitis A. En la Gatizo nos indica que no hay un plan estipulado para la vacunación que sea obligatorio el tétano. Pero sí es muy recomendable y es necesario incluirlo en las labores de mantenimiento, limpieza, desinfección y esterilización para aplicar la vacuna para el tétano, contra el tétano. Muy bien, ahora hablemos un poco de los elementos de protección personal y uso y mantenimiento. Los elementos de protección personal son equipos o dispositivos designados para el uso personal expuestos a peligros, cuyo fin es protegerlo de estos, aumentar su seguridad y cuidar su salud en el trabajo. Según la OSHA, el EPP para riesgos biológicos se define como aquella ropa o equipo especializado usado por una persona para proteger material infeccioso. Los EPP no sustituyen los controles de ingeniería, administrativos ni de las buenas prácticas del trabajo. Por el contrario, deben ser usados en unión con estos controles para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. En la Gatizo nos habla que debemos tener ciertas consideraciones generales que debemos tener en cuenta.
Una de ellas es, todas las personas que se expongan a agentes biológicos en la prestación de los servicios de la salud humana deben contar con ropa y elementos de protección personal. Otra es, son los responsables del contratante, implementar un procedimiento normalizado y uso de los elementos de protección personal. Siguiente, son responsabilidades del personal de la salud. Cumplir con los procedimientos establecidos en la institución donde realice sus actividades, de acuerdo con la exposición y tarea realizada. Otro es el uso de los guantes no reemplaza un adecuado lavado de manos. Se hace mucho énfasis la gatizo en esto porque la gente, me incluyo, en un cierto tiempo pensábamos que usar guantes ya automáticamente estoy limpio, simplemente me quito los guantes y ya. Pero no, siempre quedan, uno se da cuenta, pero pueden entrar microorganismos o partículas que nos puedan afectar la salud. Bueno, continuemos. La siguiente sería, para la elección de los EPP se deben considerar el tipo de exposición y naturaleza en la interacción con el paciente, probabilidad de la exposición a sangre u otros fluidos corporales, cantidad probable de fluidos corporales a la exposición, tipo de sustancia involucrada en el procedimiento de contacto, vía de entrada y modo de transición del agente infeccioso. Tenemos que tener en cuenta la durabilidad también de nuestro elemento de protección personal. No es que no lo coloquemos y a las 3 horas ya está dañado. Otra es la convivencia del elemento de protección personal para la tarea y el tamaño ideal para cada usuario. Porque necesitamos mirar, porque no le vamos a colocar a alguien que tenga una mano pequeña, pues un guante para mano grande. Eso impide mucho sus labores. También debemos contar con mecanismos de señalización para las áreas que lo requieran el uso específico de los elementos de protección personal. Ahí es donde es importante la señalización que, por ejemplo, diga usar a partir de este punto se debe utilizar mascarilla o un tapabocas. Es importante señalizar y tener en cuenta todos estos factores para que evitemos una enfermedad laboral. También es necesario asegurar que todos los elementos de protección personal estén disponibles en diversas tallas. Como les comentaba anteriormente, no podemos colocarle una talla de mano grande a alguien que tenga la mano pequeña. Y debemos establecer normas generales para el uso de los elementos de protección personal, para que lo utilicen adecuadamente y no como el trabajador piense que sea necesario, sino como debe ser. Hablemos un poco de las características técnicas de los elementos de protección personal. Todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores que estén expuestos a riesgos biológicos, los empleadores deben suministrar los equipos de protección adecuados. No le vamos a suministrar lo mismo a un doctor o un médico que a una persona en construcción. Tenemos que especificar y identificar qué sector estamos trabajando y cuáles son los riesgos para esto. Entonces, debemos ofrecer una adecuada protección contra el riesgo particular para la cual fue diseñado. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario. Ofrecer una garantía de durabilidad. Poderse desinfectar y limpiar fácilmente. Tener grabada la marca de la fábrica para identificar al fabricante. Hablemos un poco sobre el uso, limpieza y mantenimiento y almacenamiento de elementos de protección personal. Para darle un correcto uso y adecuada durabilidad al producto es necesario tener en cuenta que los elementos de protección personal deben utilizarse exclusivamente en las actividades para las que se ha establecido, evitar su contaminación en otras áreas y superficies o que contaminen otros lugares, colocarse antes de entrar en contacto con el paciente o la fuente potencialmente contraída antes de iniciar ese potencial contagio. Tenemos aquí este pequeño cuadro que nos indica la gatillo de la secuencia que se den cuenta al vestir los elementos de protección, que es el ideal para cómo deben vestirse antes y después de la labor. Entonces, la secuencia que tienen en cuenta al vestir los elementos de protección: primero va el gorro o cofia, si es necesario, siguen las batas y dentales, después protección respiratoria, continuación protección visual y de última los guantes. La secuencia que debe tener retirar los EPPs serían primero los guantes, después protección visual, las batas y dentales, protección respiratoria y el gorro si lo aplica. Cuando quite los guantes de la parte externa de los mismos no debe tocar la piel desnuda. ¿Eso qué quiere decir?
que al quitar los guantes tenemos que tener cierto cuidado porque pues da lo mismo que tengamos los guantes, los guantes estén puestos y tengamos y nos lo quitamos y pues en la misma con la misma mano que ya quedó limpia por decirlo así, cojamos el guante para quitarlo, pues ya automáticamente se nos infecta la mano. Entonces, en esta diapositiva podemos observar que son 6 pasos para poder quitar adecuadamente el guante. El primero, pellizca y sostén el exterior del guante cerca de la mano de la muñeca, sin tocar la piel descubierta. Segundo, despega y aleja el guante de la muñeca, deslizándolo hacia abajo con el guante al revés. Tercero, tira el guante hasta sacarlo de la mano y sosteniéndolo con la mano enguatada. Cuarto, introduce los dedos dentro del guante, manteniendo el contacto en todo momento con la parte interior del guante. Nunca toques la parte del guante expuesta al exterior. Quinto, de nuevo despega y aleja el guante de la muñeca, deslizándolo hacia abajo con el guante al revés. Sexto y último, continúa tirándolo al guante hacia abajo, envolviendo el primer guante. Esto asegurará que ambos guantes estén al revés, sin contaminar las manos semidesnudas. Las manos desnudas, perdón. Ahora miremos un poco las restricciones. Para que los elementos de protección personal cumplan con la función para la cual fueron establecidos, es necesario que no se compartan entre los trabajadores, sino que su uso sea individual. Se deben emplear de acuerdo con la talla o medida de cada persona, para garantizar su ajuste y comodidad. Otra restricción es que los elementos de protección personal desechables no deben reutilizarse ni desinfectarse para ser utilizados nuevamente. Deben ser eliminados y reemplazados de acuerdo con la disposición y exigencia de cada tarea. Esto quiere decir que entonces nosotros no podemos simplemente, es desechable, me lo pongo una vez, siempre lo lavo, ya que no, porque es que ya queda contaminado y no tiene la suficiente rigidez o está creado para usarse más de una vez. Otro que encontramos es que debemos seguir la recomendación de los fabricantes y los proveedores en referente al uso para mantener un óptimo estado de los elementos de protección personal. Hablemos un poco de reposición y disposición. Los elementos de protección personal deben ser dispuestos o eliminados de acuerdo con los procedimientos de bioseguridad establecidos por los organismos competentes, con el fin de proteger al personal de la salud y a la comunidad expuestos a elementos contaminados. Es obligación del trabajador reportar las anomalías que estos presenten y solicitar el cambio cuando sea necesario. Ahora hablemos del manejo de los residuos. Los trabajadores deben ajustarse y conocer sobre el plan de gestión integral de residuos de la empresa en la cual desempeña su labor, el cual es un instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contienen una manera organizada y coherente de las actividades necesarias para que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en la salud y otras actividades. Las empresas también deben brindar todas las herramientas necesarias a sus trabajadores para el cumplimiento del manual para la gestión integral de los residuos generados por la atención a la salud y otras actividades. Por medio de este documento se establecen los procedimientos, procesos, actividades y estándares que deben adoptarse al realizar la gestión integral de todos los residuos generados en el desarrollo de las actividades. Aquí la Gatillo también nos da unas definiciones de ciertos conceptos. Se define como recolección la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en instalaciones del generador para su transporte. Los residuos peligrosos se definen como residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar un riesgo o efectos no deseados, directos e indirectos a la salud humana y el ambiente. El tratamiento de residuos peligrosos es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y el grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y o valorización, o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe trabajar de forma coordinada con el Comité de Gestión Ambiental para garantizar el manejo adecuado de los residuos hospitalarios. El manejo de residuos hospitalarios cumple los requerimientos mínimos, como es la clasificación por tipo de residuo. Recordemos que los residuos no todos son iguales, sino que están clasificados por ciertas
características. Identificación de residuos por código de colores. Recordemos un poco que pues hay una estandarización para las canecas. Entonces respetar todas esas características, que es gris para reciclables, verde para orgánicos y rojo para biológicos, entre otros más. Segregación en la fuente. Transporte interno. Debemos estipular cómo va a ser el transporte de estos residuos internamente en nuestra empresa. Almacenamiento temporal. Tenemos que establecer un sitio o un espacio donde se almacenen estos residuos temporalmente hasta que lleguen a la recolección de estos mismos. El transporte externo, necesitamos mirar si nosotros mismos hacemos esa gestión o se contrata a un tercero para que le haga la disposición adecuada final a estos residuos. Y ya por último, la eliminación final del residuo. En la gatilla también nos dan recomendaciones generales para desecho, para el manejo de residuos. Se tendrá especial cuidado de no retapar ni doblar ningún elemento cortopulsante después de su uso y depositarlo directamente en recipientes colectores designados para su eliminación. El personal encargado de la manipulación de los residuos hospitalarios deberá estar vacunado, recibir elementos de protección individual y ser capacitado de forma específica para sus funciones. Si el servicio de aseo y el manejo de residuos son contratados, si son contratados, tienen que tener ciertas medidas. El manejo de residuos para pacientes hospitalarios en casa debe regirse por las normas vigentes y requiere el entrenamiento de familiares o personas a cargo por parte de la institución de quien los asiste. Eso quiere decir que si tenemos algún familiar o alguna eventualidad que el paciente o el infectado no pase de la casa, los enfermeras y la familia que lo rodea tiene que tener cierto cuidado y ciertas capacidades que lo deben hacer que a la empresa que contratan para el cuidado del mismo. También nos da unas recomendaciones específicas de recolección y transporte de bolsas con residuos peligrosos. No se debe extraer el interior de las bolsas ningún residuo aunque se encuentre mal clasificado, reciclables o biodegradables. Por ningún motivo debemos sacar esos residuos. Si se detecta algún cortopulsante, se debe retirar con pinzas y se debe notificar al jefe del área para realizar la investigación respectiva. La bolsa se debe anudar y retirar de la caneca. No se puede desocupar el contenido en otra bolsa, tiene que ir directamente a una caneca. Si el transporte de los residuos no se realiza en un recipiente hermético, debe evitarse el contacto con el cuerpo, especialmente con los miembros inferiores, puesto que existe el riesgo de accidente en caso de que haya algún elemento cortopulsante en la bolsa. El horario de recolección de residuos debe ser diferente al de comidas, visitas, ingreso y egreso del personal. Tiene que ser un tiempo diferente donde no haya mucha gente transcurriendo. Debe existir rutas de transporte internos previamente establecidas. El cuerpo de la bolsa nunca se debe acomodar, empujar o tocar con las manos o los pies. Ok, hablemos del último gran grupo que nos habla de esta gatillo, que es la vacunación. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define vacunarlo como como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas administran por un vaporizador nasal u oral. Hay una pregunta que también nos dice la Gatizo, que pues muchos en algún momento también no la hicimos. ¿Son seguras las vacunas? La Gatizo responde de la siguiente manera: las vacunas son seguras. Todas las vacunas son aprobadas, son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes en búsqueda de indicios de que una vacuna puede tener efectos adversos. Eso quiere decir que cuando se aplica una vacuna siempre está totalmente en un constante seguimiento
para ver cómo reacciona la gente ante esta vacuna, si tiene algún efecto secundario. Y si posee un efecto secundario, eso quiere decir que tal vez no lo recibió, ¿cómo lo digo? Su cuerpo lo rechazó. Entonces ellos trabajan para poder modificar esa vacuna y que ese paciente la pueda recibir. En nuestro país existe un programa nacional de inmunización que está establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual es gratuito y cubre toda la población de edades, definido un programa ampliado de inmunización. El PAI. El PAI significa Programa Ampliado de Inmunizaciones. La Gatizo nos habla de los motivos principales por los que se suele vacunar a los trabajadores. Se vacunan para proteger a los trabajadores para evitar que desarrollen ciertas enfermedades infecciosas, en razón, por ejemplo, de los riesgos derivados del entorno del trabajo o de otras actividades como pueden ser los desplazamientos por trabajo, evitar que los trabajadores transmitan enfermedades infecciosas a terceros, prevención de enfermedades infecciosas en trabajadores especialmente sensibles, como los que pueden aparecer enfermedades crónicas renales, cardíacas, pulmonares, entre otros, o que estén inmunodeprimidos. Prevención de enfermedades infecciosas que puedan evolucionar hacia la muerte o a la cronicidad, la hepatitis fulminante, la cirrosis, hepatocarcinoma, entre otras. Disminución de la ausencia de trabajo para enfermedades infecciosas. Colaboración en el mantenimiento del calendario de vacunación para adultos, ya que la mayoría de ellos han sido inmunizados de acuerdo con las normas actuales. Los trabajadores deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Las empresas deben tener un plan de inmunización para sus trabajadores que deben solicitar e informar a los trabajadores, los cuales deben estar a cargo del responsable del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Los trabajadores deben tener conocimiento pleno del protocolo, proceso o directriz que maneje la empresa, la persona a la cual acudir o en caso de presentarse un evento o siniestro. La vacunación es responsabilidad de los empleadores. Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como de la no vacunación. Debe firmarse consentimiento informativo sobre la aplicación de cada vacuna, la cual debe estar en custodia de la historia clínica ocupacional. Se deben tener presente la recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social sobre las vacunas para los trabajadores viajeros a ciertas zonas del país y fuera del país. Por ejemplo, la fiebre amarilla, también las vacunas para los trabajadores que atienden situaciones de emergencia. Las vacunas deben ser administradas con algunas precauciones en grupos poblacionales que tienen condiciones especiales con el embarazo, condiciones de inmunofluencia o alguna patología crónica. La Gatizo nos habla sobre la investigación y el reporte de accidente de trabajo. ¿Esto con qué fin lo hace? Porque es que no es lo mismo reportar un accidente de trabajo, digamos así, común, que uno biológico, que el biológico puede ser un poco más complicado de manejar. Entonces nos dice, debe tener presente la importancia de revisar un completo soporte sobre el accidente o incidente ocurrido al presentarse un evento con riesgo biológico. La información suministrada alimenta el sistema de gestión de salud y seguridad de los trabajadores. Los accidentes de trabajo son informados en el reporte denominado Formato único reporte de accidente de trabajo, el cual es remitido a la ARL, a la que le pertenece al trabajador. Se encuentra máximo con 2 días para realizar el reporte de la ARL. Se recomienda que los trabajadores, por ser un accidente de riesgo biológico, realizar el reporte lo antes posible para dar inicio al tratamiento médico pertinente. También nos dan las recomendaciones cuando se presenta el accidente con riesgo biológico. Primero que nos dice, suspender la actividad inmediatamente que se está realizando. Atender rápidamente a las lesiones ocasionadas por el contacto con elementos cortopulsantes, mucosas o piel no intacta. Las heridas y el contacto con la piel no intacta. Sin importar la profundidad o la presencia del sangrado, debe lavarse con agua y jabón. No se recomienda emplear hipoclorito u otros agentes cáusticos debido al riesgo de quemadura en los tejidos. No restregar ni cepillar el área donde se ha presentado la punción o el contacto con el fluido. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos al evaluar e informar sobre el accidente con exposición a riesgo biológico. Tenemos que tener en cuenta, si llegamos a tener un caso de estos, tenemos que especificar e informar bien sobre lo siguiente.
Datos generales sobre el accidente. ¿A qué hora o turno se presentó el evento? Tiempo transcurrido desde el incidente o accidente. Ocupación habitual del trabajador. Su profesión o oficio. Tiempo de exposición percutánea o mucosa. O tipo de exposición percutánea por objetos cortopulsantes o inhalación. Por contacto con mucosas o piel no intacta material infeccioso. Por salpicadura. Por mordedura, entre otras. Tipo de fluido o materiales infecciosos de contacto: sangre, otro fluido corporal como la sangre visible, otro fluido corporal sin sangre visible, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados con estos fluidos corporales, cultivos de microorganismos, cultivos celulares de laboratorio, agente que produjo la lesión, tipo de aguja, un bisturí, la lámina de laboratorio, etc. Parte del cuerpo afectada. Fluido corporal involucrado. Tiempo en que el fluido lleva fuera del cuerpo o tiempo de eliminación de residuo. Servicio área donde ocurrió el accidente. Actividad realizada al momento del accidente. Duración de la exposición. Uso de elementos de protección individual al momento del accidente. Manejo inmediato de la lesión después del accidente. Identificación o no de la fuente. Factores de riesgo en la fuente para patógenos sanguíneos. Conocimiento del estado de la inmunidad en la fuente para patógenos sanguíneos. Antecedentes de vacunación contra HB en del trabajador. Ojalá bien. Profilaxis del trabajador y seguimientos. Los trabajadores deben conocer sobre los siguientes aspectos sobre el seguimiento de accidentes laborales. Todas estas a cierto criterio médico. O sea, si el médico considera que es prudente que lo sepa, pues tiene que hacer seguimiento adecuado. Se debe hacer un seguimiento post-exposición. Pueden presentar síntomas como insomnio o somnolencia, fiebre, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, trastornos emocionales, sudores nocturnos, parestesia, dolor de espalda, hepatomegalia, cefalea, malestar, fatiga, astenia, artralgia, mialgia, mareo, erupciones en la piel, espleomelagia, hematuria, pérdida del apetito, linfadenopatía, ictericia. Se realizan pruebas serológicas para el seguimiento. Por ejemplo, el HBsAg, prueba rápida, el HBsA, prueba convencional, anti-HBs, anti-HBc, IMG, anti-HBc, IgG, VHC, hace prueba rápida, anti-VIH, prueba rápida. Todas estas pruebas que pues, tienen nombre no convencional son para antígenos de superficie de hepatitis B, para esto. Tenemos que hacer un seguimiento a incapacidades. Cierre del seguimiento, el cual está cargado de la IPS y la empresa, por el cual debe quedar debidamente documentado observaciones complementarias al caso, las cuales deben quedar debidamente documentadas. Tiene que haber siempre una evidencia de esta enfermedad para efectos de evitar que se va a propagar, o si no, para un mismo control del trabajador y con el mismo. Esto fue todo de la exposición de Lagatizo. Les agradezco la atención prestada. Me disculpo si de pronto no fui muy claro, no me hice entender bien. Cualquier duda o sugerencia, pues estaré atento a sus comentarios. De igual manera les agradezco la atención prestada y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.